Gracias, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hoy en este día vamos a ver un tema que con la ayuda de Dios le he puesto. Es una pregunta: ¿cuánto tiempo le das a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le das a la Biblia? Hermanos, vamos a ver aquí a un pueblo, hermanos, que estaban ellos con el deseo, ¿verdad?, de abrir las escrituras, hermanos. Bueno, en aquel tiempo la Torá o los libros de ley, hermanos, ellos estaban con ese anhelo y no habían ellos, hermanos, no les habían enseñado lo que aquí vemos en el libro de Nehemías, hermanos. Se les abrió el libro, hermanos, la Torá o el libro de leyes, hermanos. Y ellos estaban, hermanos, con esa sed, con ese deseo de la palabra de Dios, con ese deseo porque ellos habían dejado la palabra. Ellos no estaban ya constantes en la palabra de Dios, ya la habían olvidado, hermanos. Y por esa razón es que fueron al fracaso. Fueron, hermanos, de hecho, uno de los pecados que ellos cometieron para ir a cautiverio, hermanos, fue que ellos empezaron a mezclarse sus hijos con hijas de gente que no era del pueblo de Dios. Y de esa manera, hermanos, fue uno de los pecados que ellos cometieron y por esa razón fueron llevados a cautiverio. Recuerden que ellos estaban en Babilonia, hermanos, en cautiverio, y aquí Nehemías les recuerda, hermanos, cuál era o cuál es el problema, hermanos, de ellos. Miren, ¿cuánto tiempo, hermanos, hablando ahora a nosotros, hermanos, cuánto tiempo le damos a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Usted no me conteste a mí, usted pregúntese a usted mismo cuánto tiempo yo le doy a la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios? Con necesidad usted se puede contestar y usted puede decir: yo realmente no le he dedicado tiempo a la Biblia. ¿Cuántas veces ya he estudiado la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, hermano? Por ejemplo, alguien que ya tenga unos 4 años por lo menos, ya debería haber estudiado por lo menos dos veces la Biblia completa, completa, no solamente porque hay una forma de estudiarla, ¿no? Algunos dicen, eso es solo para que estudies en un año la Biblia, ¿verdad? Un método. Pero estudiar la Biblia desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis totalmente, no en una forma o un método, no, toda completa. Ahora, leerla, estudiarla es diferente. Leerla, hermanos, es pasar de largo, ¿verdad? Estudiarla, leerla así rápido, sin ir poniendo atención en ciertas partes y marcarlas, o si usted quiere marcar, ¿verdad? Pero leerla es libro por libro hasta llegar hasta Apocalipsis, ¿sí? Ahora, hermanos, leerla es diferente, estudiarla, es diferente. Hay que ir analizando, ¿verdad?, los textos, hay que ir analizando los versículos, hay que ir analizando los libros, todo, hermanos, y eso le va a llevar mucho tiempo. Pero en sí, leerla, hermanos, leerla por lo menos una vez en 4 años ya debieron de haberla leído, ¿verdad? Porque si no la hemos leído, hermanos, entonces ¿qué nos va a mantener? ¿Qué nos va a alimentar? ¿Qué nos va a ayudar, hermanos? ¿Sí? Tenemos que ponerle importancia a la palabra de Dios, porque si no le ponemos importancia a la palabra de Dios, hermanos, vamos a ir al fracaso, vamos a empezar a fracasar. Las cosas nos van a ir de mal en peor, hermanos. Israel, hermanos, ellos no consideraban, ellos se habían olvidado, hermanos, de la Torá. Ellos habían dejado de estudiar, hermano, el libro de la ley, y por esa razón es que fueron llevados al cautiverio. Miramos, hermanos, aquí. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia? ¿Cuántos días a la semana leemos la Biblia? Aquí vamos a ver primero aquí que el pueblo, hermanos, el pueblo en Jerusalén, hermanos, ellos leyeron la Biblia. El primero la leyeron, hermanos, la 4ª parte del día. Nosotros aquí nos incomodamos por 20, 30 minutos, ¿verdad?, en la iglesia, por 40, por 1 hora. Ya cuando pasa de 1 hora, ya decimos, ya está dando mucho el pastor, ¿verdad? 1 hora y media, entonces a veces no llegamos a las 2 horas, pero 1 hora y media máximo, ¿verdad? Pero ya no estamos así como que ya es mucho, ¿verdad? Aquí vemos a un pueblo, hermanos, que él estaba deseoso
porque ellos no, se les fue el tiempo, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tercera parte del día, hermanos, ellos leyeron la Biblia. Hasta la cuarta parte, perdón, del día leyeron la Biblia. ¿Y por qué estaban interesados en la Biblia, hermanos? ¿Cuál era la razón? Miren, vemos primeramente aquí que en el verso 3 dice aquí, en Nehemías 9:3, y puestos de pie. Y la cosa aquí, hermanos, es que como nosotros estamos cómodos aquí, ¿no? Estamos sentaditos en una silla. Ellos estaban de pie. Ellos no estaban sentados, no estaban en una silla, estaban de pie, hermanos. Dice aquí, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, hermanos. La cuarta. Ahora en las iglesias ya no se quiere leer la Biblia, hermanos. Ahora nada más, 10 minutos, 15 minutos, entre más rápido termina el pastor, es mejor. La iglesia no quiere leer la Biblia ya, hermanos. Y ahora hablamos de leer la Biblia. A veces ya el pastor ya no trae la Biblia en sus manos, trae una tablet o trae, ¿verdad? una ¿cómo se llama? Y ya no trae la Biblia, hermanos, en sus manos. El celular, ahí ya tiene la Biblia, ¿verdad? En audio o escrita. Y ahí la tiene y ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere, ya todo eso, hermanos. O sea, vamos a dar lectura a 5 versículos o a 2 versículos, 15 minutos, 10 minutos, y ya luego, ya nos vamos. O empezamos a cantar y a danzar, ¿verdad? Pero ya se redujo el tiempo de la Biblia y se dará más tiempo, hermanos, yo no digo que no es bueno los cantos, las alabanzas, es bonito también. Pero lo que edifica es la palabra de Dios, hermano. Si no hay palabra de Dios, nosotros no vamos a ser edificados. Necesitamos volvernos pronto, hermanos, a la palabra de Dios. Porque dice aquí, y puestos de pie en el verso 3, en su lugar. Vean, ellos no estaban parando, hermano. Bueno, que estaban parados, ¿no? Lo bueno que no estaban parados. Porque muchas veces aquí nos levantamos, ¿no? Y ya vamos a dar la vuelta afuera, a ver qué pasa. Y ya vamos a ver acá, a ver que se cayó algo. Y ahí andamos, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no estamos prestando atención a la palabra de Dios, hermano. Estamos, o nos incomoda, o nos molesta, que Dios nos diga, que Dios me diga mi verdad me molesta, y por eso me pongo así incómodo y me quiero parar y ya no aguanto, y parece que la silla me pica y ya me quiero ir y ya me están dando ganas de ir al baño, y todo eso, hermano, me incomoda. ¿Qué me incomoda? La palabra de Dios debe ser, hermanos, lo que nos va a ayudar a caminar fielmente con Dios. Debe ser lo que nos va a ayudar, hermanos, a crecer en lo espiritual. Nos va a ayudar a ser mejores personas. Nos va a ayudar, hermanos, como decía el hermano, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores primos, mejores de todo, hermanos. La palabra de Dios nos va a ayudar. Fuera de la palabra no vamos a poder hacer cambios en nuestra vida, hermanos. Puestos de pie en su lugar. Nadie se movía, hermanos. Todos estaban ahí. En su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, hermanos. Dice, y la cuarta parte del día, la cuarta parte confesaron sus pecados. Miren, si ellos no hubieran abierto el libro de la ley, ¿sabe? Ellos no se hubieran dado cuenta que estaban mal, hermanos. Y a veces, hermanos, mucha gente dice, no, yo no quiero leer la Biblia porque si leo la Biblia me hago más culpable. Pues sí. Y entre más usted lee la Biblia se va dando cuenta que está mal con Dios. Cada vez que yo leo la Biblia me doy cuenta que estoy mal con Dios y tengo que arreglar mi vida para con Dios, hermano. Así es la Biblia, es la palabra. Si el pueblo de Israel ellos no hayan abierto la ley de Dios, hermanos, ellos no se hubieran dado cuenta que estaban mal con Dios. Dice aquí, hermanos, dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O sea que ellos dividieron, hermanos, el día. Ok, vamos a leer el libro de la ley, la cuarta parte del día. La otra cuarta parte, ¿sabe qué? Si la entendimos, ahora hay que hacer lo que entendimos. Que, yo estoy mal en esto, dijo el otro, yo en esto, todos estamos mal en esto, ¿sabe qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, ¿se va a quedar allá? Como a veces decimos aquí, ¿verdad? En la iglesia, hermano, alguien quiere venir al frente, alguien quiere hablar con Dios, alguien quiere doblar sus rodillas y venir aquí, ¿verdad? Presentándose delante de Dios y hablar con Él y decirle que le cambie, que le ayude, ¿verdad?
y yo, 2, 3 a veces vienen y todos están bien, entonces. Todos estamos bien, no necesitamos de Dios, hermano. No, ellos hicieron algo después de que escucharon que estaban mal, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en qué estamos mal. Y cuando entendemos que estamos mal, nuestra reacción debe ser, hermanos, rápida. Nuestra reacción debe ser así, pronta, hermanos. Porque si no, es como si no escuchamos. Es como si Dios no nos habló. Si yo digo, Dios me habló y yo no hice lo que Él me dijo que hiciera, entonces ¿de qué sirve que Él me haya hablado? No sirvió de nada, hermanos. Entonces ellos la cuarta parte confesaron del día, confesaron sus pecados. Pero primero vamos a ver, hermano, la cuarta parte del día. ¿Cuánto tiempo cree usted que debe dedicarle a la Biblia, hermanos, a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor usted dice media hora, 1 hora, a lo mejor usted dice 20 minutos, a algunos 5, a algunos 2 horas, a algunos pues yo le doy a 3 horas, según, ¿verdad? Usted considere, como usted considere, pero vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 5 del libro de Efesios. Ponga aquí una marquita y vaya a Efesios, hermanos, y vea cuánto es que debe de buscar, hermanos, las cosas de Dios. El apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios dice en el verso 5:18 de Efesios, hermanos, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Conforme, hermanos, haya palabra de Dios en nosotros, es de la manera de cómo vamos a hablar. Si hay mucha, es por ejemplo los niños, hermanos, los niños pequeños, si ellos ven tantas caricaturas, todo el día están mirando caricaturas, pues van a hablar de caricaturas. Si ellos están jugando a un juego en su celular o en su X juego, hermanos, ellos van a hablar del juego. Depende de lo que hagan, de eso van a hablar. Nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los Efesios, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, llénense del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que nos vamos a llenar del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo es que vamos a tener la llenura en nuestras vidas del Espíritu Santo? Dice aquí, lo que manifiesta, hermanos, el que seamos llenos del Espíritu Santo es que, dice aquí el 19, hablando entre vosotros con salmos. Vea, no hay la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, cuando alguien es lleno o bautizado por el Espíritu Santo, hablar lenguas extrañas. No es esa la manifestación, que alguien es lleno del Espíritu Santo. Porque hay una confusión, hay una controversia, hermanos, en las iglesias. La gente dice: ya hablas lenguas, entonces ya eres lleno del Espíritu Santo. Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. No. Su vida puede ser la vida más perdida allá afuera de las personas que en la iglesia hablan lenguas y según son llenos del Espíritu Santo, y afuera son un desastre, hermanos, en su vida. ¿Cómo Dios puede usar a alguien, hermanos, que según habla lenguas y después dejarlo que viva una vida desordenada afuera? No tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos. Quien está lleno del Espíritu Santo, hermanos, va a hablar palabra de Dios, va a compartir salmos, hermanos, va a cantar himnos. Dice aquí, con himnos y cánticos espirituales, no emocionales o cantos carnales o cantos, hermanos, sensuales, no, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, siempre va a haber una acción de gracias. Siempre va a haber, hermanos, un agradecimiento para con Dios, aunque aún así nos estén yendo las cosas mal. Va a haber, porque Dios es el que permite que eso pase. ¿Para qué? Para enseñarnos algo, hermanos. ¿Sí? Entonces, en todo. Ahora, Colosenses, capítulo 3, verso 16, vamos un poquito adelante, para que veamos cuánto tiempo, hermanos, debemos dedicar a la Biblia. Colosenses, capítulo 3, verso 16. Mire, a veces nosotros nos conformamos con que ya leímos la Biblia una vez a la semana, una vez al mes, o una vez al año, ¿no? Ya la leímos. No, hermanos. Dice el apóstol Pablo nuevamente en el capítulo 3, verso 16 de Colosenses: la palabra de Cristo more. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Escasamente. More en abundancia, hermanos. Que abunde. La palabra de Dios abunde en nuestros corazones, hermanos.
Porque si estamos escasos de palabra, hermanos, no tenemos fuerza. Estamos escasos de palabra, tarde o temprano nos vamos a dejar, hermanos, y vamos a abandonar al Señor. Miren, mucha gente, hermanos, en las iglesias en estos tiempos ha estado abandonando al Señor. No estamos hablando de aquí de la iglesia, estamos hablando de las iglesias. Todas, hermanos, no exclusivamente aquí. Todas partes, la gente abandona al Señor, ¿sabe por qué? Porque abandona la palabra. Cuando deja de leer la Biblia, deja de estudiar la palabra, se enfría y empieza, hermanos, a hacerse carnal. Empieza a pelear con los demás hermanos, empieza a tener envidia de los demás hermanos, empieza a criticar a los hermanos, empieza a pelear, a volverse carnal. Todo le ofende, todo le molesta, nada le gusta. Y lo que se le viene a la cabeza es, yo ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Y lo que todos conocemos, la palabra que todos ya sabemos, son los hipócritas, ¿verdad? Y empezamos a mirar todo el error allá, sin ver acá el error de acá. Y ese es nuestro problema, hermano, porque no dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Si yo le dedicara tiempo a la palabra de Dios, hermanos, iba a estar ocupado en mirar mis errores, mis problemas, mis pecados, y en estar arreglando mi vida para con Dios, estar bien con Dios, que no me quedaría tiempo de estar mirando los pecados de los demás hermanos. Oraría mejor por él o por ella, pero no estaría mirando, hermano, por su culpa, mejor yo ya no voy a la iglesia. No, el hermano es punto y aparte, hermano. Si yo estudio la palabra, yo no voy a estar mirando el problema del hermano, yo voy a mirar mi problema y me voy a enfocar en mi problema. Y yo voy a querer cambiar para ser diferente y dar gloria y honra a Dios, y que el hermano pueda ver un testimonio bien de mí. Eso va a ser. Pero si yo estoy estudiando la palabra, y si la palabra de Dios mora en abundancia en mí, porque si la palabra de Dios no mora en abundancia en mí, no va a haber cambios, hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No sean escasos en la palabra, hermanos. No se escaseen, no digan, no, yo me conformo con esto. Usted va a una fiesta, vamos a decir, usted va a una fiesta y le sirven ahí un poquitito, ¿verdad? Y nomás para que digan nada. Ni lo invitamos, pero vino, hay que darle ese poquito ahí. O de mala gana le dan ahí un platillo, ¿verdad? Ándale pues, por gorrón, dicen aquí, ¿verdad? Y le dan ahí de mala gana ahí un poquito. Y usted dice, ni me llené, yo quería más, ¿verdad? No se llenó. Me gustaría que así dijéramos para la palabra de Dios, hermano. No me satisfació, yo quiero más. Quiero llenarme más de la palabra. Yo no me conformo con poquito, yo no me conformo con 10 minutos, con 15 minutos, con media hora. Voy a estudiar la hora completa la palabra. Si este pueblo estudió la cuarta parte del día, y de pie, paraditos, hermanos, y tal vez bajo los rayos del sol, ellos estuvieron ahí, ¿no? Después más adelante dice que estaba lloviendo, hermanos. Estaba lloviendo y ellos no ponían pretexto. Está lloviendo, ya, párale tú, Nehemías, párale Esdras, ya, aquí a acabar el servicio, ya, vamos cada tiempo a su casa. No, ellos estaban ahí, hermanos. ¿Cuántos pretextos ponemos nosotros, hermanos? Está lloviendo, no, ahora no vamos a la iglesia, está haciendo frío, ahora no vamos, está haciendo calor, no vamos, y puro pretexto, hermano. ¿Sabe qué? Y cada pretexto que ponemos, el Señor dice, sí es cierto. ¿Qué pretexto puso el Señor Jesucristo, hermanos, cuando fue llevando la cruz al monte Calvario, ¿no? ¿Puso alguna excusa, algún pretexto? Duele mucho estos latigazos, yo ya no quiero que me latiguen. Estas espinas me están castigando mucho, yo ya no las quiero, que alguien más las sufra por mí, ¿verdad que no? Mira cómo me arranca la barba y duele, ¿verdad que no? Mira, yo ya no quiero terminar con el trabajo que yo dije que iba a hacer. No, ya no quiero. ¿Verdad que no dijo eso el Señor? No, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice la palabra de Cristo, mora en abundancia a vosotros, enseñándoos y exhortándonos. ¿Sabe por qué, hermanos? Nos enojamos cuando alguien nos exhorta. ¿Por qué nos enojamos, hermanos? Porque estamos bien carnados, hermanos. Sí, nos enojamos. Nos molesta, hermano. Exhortándonos. Cuando haya palabra de Dios, nosotros vamos a poder exhortar al otro, hermano.
Mira, hermano, te animo, te exhorto en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Mira, estoy leyendo este libro de la Biblia y a mí me ha sido de bendición. Te exhorto, hermano, léelo tú también. Pero yo, ¿cómo le voy a poder exhortar a usted, hermano, si yo ni leo mi Biblia? Yo nomás cuando vengo aquí, ahí donde se habla, ahí yo le predico, ¿verdad? ¿Cómo le voy a poder exhortar a usted? ¿Usted cómo le va a poder exhortar a su hermana si usted no está estudiando la Biblia, no está leyendo? ¿Cómo le va a exhortar? No hay palabra en abundancia en usted, no hay palabra en abundancia en mí. Hermanos, cantamos y 10 minutos y nos vamos ya. Vámonos, ¿verdad? No, exhortándonos unos a otros. El deber de exhortarnos no es nada más del pastor, hermanos. Hermanos, si usted está viendo que su hermana, si usted está viendo que su hermana está haciendo mal y está yendo en un camino mal, usted le puede exhortar con la palabra. Exhórtele, porque la ama, porque no quiere que vaya al infierno, que cambie su forma de conducirse, hermano. Usted le puede exhortar con la palabra de Dios. No vaya a ir con sus regaños y le diga, mira, hermano, usted es una hermana bien chismosa y mira, bueno, así dice la Biblia también, ¿verdad? Bueno, también. Pero le va a poder exhortar con la palabra, hermanos, con la palabra. Y la hermana a lo mejor ya no se le va a enojar y va a decir, esta hermana, ¿qué le interesa en mi vida? ¿Verdad? Y a lo mejor en el momento se le va a enojar, pero después va a entender, oh, sí es cierto, la hermana tiene razón. Y la hermana va a entender y va a venir y le va a pedir perdón. Hermana, qué bueno que me exhortó. Gracias a usted que me exhortó, ahora yo sigo caminando en el Señor. Porque si nadie, hermano, nos exhorta, todos creemos que estamos bien, ¿verdad? No, necesitamos ser exhortados, hermanos. Entonces dice, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, hermanos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Así es como se debe de hacer, hermanos. Pero ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la palabra, hermanos de Dios, more en abundancia en nosotros. Amén. Si no mora la palabra de Dios en abundancia en nosotros, hermanos, no vamos a poder hacer esto. Mire, aquí dice la Biblia, regresando a Nehemías 9:3, dice, y el resto y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La otra cuarta parte del día, ellos se dedicaron, porque ya entendimos la palabra, ahora, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar así nada más. No, si ya entendimos la palabra, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que pedir perdón a Dios si ya entendimos la palabra. No solamente entenderla y ya, hermanos, sino hacer lo que hemos entendido. Ahora, vemos en Nehemías capítulo 8. Va a haber una hojita atrás, hermanos. Nehemías capítulo 8, en el verso 1. Nehemías 8:1. Vemos ahí que dice, miren, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo, hermanos, se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, miren, todo el pueblo, hermanos, se juntó, estaban tan unidos y tan dispuestos a ellos, ya por aquí, Nehemías ya había trabajado, ¿verdad?, en el pueblo, y ya con la ayuda de Dios ya los había unido, hermanos, porque ellos no miraron el mal en el que estaban. Las puertas del muro estaban destruidas, estaban quemadas, el muro estaba destruido, hermanos, y Nehemías viene, hermanos, de allá del cautiverio, y viene, más bien uno de sus hermanos va y le dice cómo está Jerusalén en mal, en oprobio, que el muro está derribado y las puertas, el muro aportillado, las puertas quemadas, hermanos, y a Nehemías le duele, hermanos, en su corazón lo que está pasando en Jerusalén. Pero aquí dice, aquí vemos que ya él juntó el pueblo y ya empezaron a reparar el muro. Y aquí dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Miren, ellos ya habían hecho su trabajo, hermanos, pero ahora lo que a ellos les necesitaban es la palabra, hermanos. Necesitaban la palabra. Ahora ellos querían el libro de la ley. Hermanos, nosotros necesitamos la palabra. Necesitamos
necesitamos la Biblia para que, hermanos, podamos saber la voluntad de Dios. Mira, dijeron a estas escriba que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mira, a ver, trae Esdras, era el sacerdote, hermanos, también era escriba. Esdras, trae el libro de la ley. Ven, párate y enséñanos. Trae el libro de la ley de Jehová. Había dado a Israel. Ahora, verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vea, hermanos, de todos los que podían entender, estaban ahí. ¿Estaban cómo? Estaban durmiendo. Estaban ellos ahí, pasando el tiempo, ¿no? Estaban ellos viendo a ver qué pajarito volaba ahí, porque estaban de pie, dice, afuera, ¿no? No, ellos estaban atentos, hermanos. Dice aquí en el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Miren, hermanos, desde la mañana, desde que alumbró el sol, hasta el mediodía aquí, hermanos, mediodía estudiando la Biblia, el libro de la ley, mediodía. Aquí no andaban con cosas, hermano. Órale, ya nos traen para acá. Y se portaran bien. Mediodía estudiando, hermanos, el libro de la ley. Mediodía. No, ya me aburrí. Ya me dio sueño. Ya me cansé. Mire, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo estaban ahí, dice, hermanos? Estaban atentos. Vea, los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Nada, hermanos, que se estaban distrayendo. ¿Sabe? Una de las cosas mejores que usted puede hacer, hermanos, para aprender, ¿sabe qué? Debe estar atento. Y si usted es necesario, usted traiga una libretita y vaya anotando los versículos, los libros que estamos viendo, si usted quiere aprender. Pero usted dice, no, que al cabo yo al rato yo vuelvo a escuchar otra vez ese pasaje, o ya no, cuando a alguien le interesa, hermanos, anota, hace sus apuntes, porque le interesa. Cuando no nos interesa, mira, en la escuela, el maestro les dice, ahí está en el pizarrón, todo lo que ustedes necesitan estudiar para lo que va a venir en el examen. ¿Te interesa o lo vas a apuntar? Si no te interesa, lo vas a dejar, y en el examen ahí te lo vas a ver cómo le vas a hacer. Más en la secundaria, en la prepa, en la universidad, no se diga, ¿no? ¿A quién no le interesa? Pero eso no va a pasar, hermano. O tal vez va a pasar porque muchos hermanos también sobornan, a los maestros, y les pagan para que los pasen. Y pues qué bueno, ¿verdad? Que tienen para pagarles. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando ellos se gradúen o ellos vayan a ejercer lo que están estudiando, yo no sé qué van a hacer. Por eso hay tanta negligencia, hermanos, en los hospitales, porque gente no se preparó de veras. No se preparó, no hicieron de veras, no aprendieron, hermanos, lo que debieron de haber aprendido. Y hay negligencias y hay de todo, hermanos. Y por eso, hermanos, pasan todas las cosas por su falta de que no pusieron ganas en la escuela. No le pusieron ganas en la escuela. Si no, nosotros no le ponemos ganas en la iglesia, hermano, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Siempre usted va a estar batallando, todo le va a hacer daño, todo le va a molestar. Usted no va a avanzar de la etapa de la niñez, hermanos, a la etapa de la adolescencia. No va a avanzar, usted siempre se va a quedar siendo un niño. Y el niño, pues todo le hace daño, por todo se pelea, por todo llora, por todo grita, todo le molesta, de todo envidia. Los niños son envidiosos. Ahorita vamos a ver adelante. Y la escriba dice aquí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vean nada más, hermano. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Masquías, Jasún, Asbadana,
Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vean, hermanos. ¿Sabe qué? Había una reverencia, hermanos. ¿Por qué? Había una reverencia, hermanos, por la palabra. Había un respeto a la palabra de Dios. Había una dedicación, había una consagración a la palabra. Hermanos, cuando nosotros dejemos de consagrarnos para Dios y faltar el respeto a la palabra, ¿sabe qué pasa, hermanos? ¿Sabe lo que va a pasar? Nos vamos a enfriar y vamos a ir muriendo espiritualmente. Cuando no hagamos caso a la palabra, hermanos, cuando no obedezcamos la palabra, cuando no nos metamos a la palabra, vamos a empezar a morir espiritualmente. Y pues por eso que hay tanta carnalidad, hermanos, en las iglesias. Entonces ahora dice, bendijo entonces, verso 6, entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Cómo vamos a bendecir a Dios, hermanos? ¿Cómo vamos a bendecir a alguien que ni conocemos? ¿Cómo vamos a decir amén, aleluya, gloria a Dios? ¿Qué dijo? No sé. Yo no lo conozco, no sé quién es. ¿Qué ha hecho Dios en su vida de usted, hermano? Dios ya lo salvó, Dios ya lo perdonó, Dios ya lo restauró, Dios lo está ayudando cada día, lo bendice. Ah, sí, Él es. Ah, amén. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Él es el que lo hizo en mí. Yo no puedo hacerlo, es Él en mí. ¿Sí? Entonces ahora bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Vean, hermanos, aquí no era nada más estaba bien emocionado el pastor. El pastor estaba bien emocionado, bien atento a lo que estaba haciendo, o estaba predicando con ganas, o tal vez estaba él haciendo las cosas como para Dios. Él estaba así emocionado. Pero no nada más él, hermanos, no nada más Esdras era el que estaba metido en la palabra y le estaba llegando a su corazón la palabra y se estaba dando cuenta, hermanos, lo que la palabra de Dios puede hacer, no nada más él. Dice aquí la Biblia que también dice, todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. ¿Sabe qué, hermanos? Todo el pueblo estaba atento y como estaba atento, gloria a Dios, y ellos levantaban sus manos. Cuando alguien levanta sus manos es un símbolo, hermanos, de humildad, un símbolo de rendirse a Dios. Y todo el pueblo estaba así, hermanos, de pie, levantando sus manos y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque les había llegado una palabra. Porque a la palabra de Dios les había tocado, hermanos, las fibras más íntimas de su corazón, lo más profundo del corazón de ellos. Les había tocado el Señor. ¿Ve? Dice ahora. Dice, porque, dice en el 6, y se humillaron, ¿sí? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto es lo que hace, hermanos, la palabra. Cuando se entiende la palabra, el pastor o el predicador, él no tiene que estar llamando a la gente, vengan al frente, vengan, levanten la mano, sean salvos. No. Cuando la palabra de Dios se entiende, la gente solita viene. Cuando la palabra de Dios se entiende, la gente solita entrega sus vidas al Señor. Cuando la palabra de Dios se entiende, hermano, la gente cambia. Cuando no entendemos la palabra de Dios, nadie va a cambiar. Siempre vamos a seguir siendo los mismos, hermano, porque no entendimos lo que Dios nos dijo. Y si era para nosotros, nosotros se lo tiramos al de al lado. Decimos, no, eso no es para mí, eso es para Él. Pero Él es bien así. Él no pone atención, Él nomás está perdiendo el tiempo aquí. Él no cambia. Y no sea, hermanos, que a lo mejor el que menos pensamos que está poniendo atención es el que está poniendo atención. Todo el pueblo, hermanos, estaba atento y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Cómo? ¿Por qué hicieron esto, hermanos? Dice aquí, los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Otra vez, hermano, el pueblo estaba atento en su lugar. Muchos creen, hermanos, que como dice aquí, que todos estos hombres que dice que hacían entender al pueblo, porque la palabra de Dios cuando dice leer, dicen que era a interpretar, o sea, estaban interpretando la palabra y cada quien se las interpretaba para que entendieran ellos y no se quedaran, hermanos, en blanco. Ahora, verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Dice, hermano,
¿Usted entiende? ¿Usted qué idioma habla, hermano? ¿Cuál es su idioma? ¿Sí sabe? ¿Cómo? ¿Qué idioma habla usted? Que ya no habla, ya se quedó mudo, ¿verdad? Yo creo que aquí todos hablamos castellano, ¿verdad, hermanos? Hablamos castellano. Porque decimos que hablamos español, no hablamos español. Nosotros hablamos en castellano. El español lo hablan los españoles, ¿sí? Entonces, ¿entiende usted lo que yo le digo? Yo entiendo lo que usted me dice, ¿verdad? Sí, no hay necesidad de estarle interpretando, ¿verdad? Que haya un intérprete, usted lo entiende. Entonces, ¿cómo? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo que entendiesen la lectura, ¿sí? Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. Miren, hermanos, quien recuerde esto, cuando nosotros estudiamos, leemos la Biblia, hermanos, ¿sabe qué? Sabemos a lo que venimos, ¿verdad? ¿A qué vamos a la iglesia? No, pues dice uno, no, pues yo voy a pasar el tiempo. ¿A qué vamos a la iglesia? No, pues yo voy a ver a mi novio. Al otro dice, no, yo voy a ver a mi novia. Otro dice, no, pues yo todavía no tengo, pero voy a ver qué pesco, ¿verdad? Otro dice, no, pues me gusta nomás. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? Venimos a la iglesia a buscar, a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, a estudiar la palabra de Dios. A eso venimos. Pero miren cómo ellos venían, dice hermanos aquí, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. Vean, ellos dijeron, ¿saben qué día es hoy? Hoy es día del Señor. Hoy es un día santo, hermanos, Hoy es un día agradable a Dios. Hoy tenemos que venir a adorar a Dios. Hoy tenemos que venir a glorificar a Dios. A eso venimos, hermanos, ¿sí? No venimos aquí a... ¿Por qué les dijo eso Nehemías? Dice, hermanos, le voy a decir aquí, no os entristezcáis, porque ellos se pusieron a llorar. Fueron quebrantados sus corazones porque se dieron cuenta del pecado que estaban haciendo, hermanos. Porque cuando alguien se da cuenta del pecado que está haciendo, se quebranta, llora, le duele. ¿Sabe qué hizo Pedro, hermanos, cuando negó al Señor? Cuando negó al Señor, Pedro le dijo: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Y el Señor le dijo: Pedro, a esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás, me habrás negado 3 veces. Así le dijo, ¿verdad? No, también Pedro. Pedro dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Nosotros decimos también: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y a la primera, hermanos, empezamos a negar al Señor. Ni siquiera ha cantado el gallo y ya le negamos la primera, ya le negamos la segunda, ya le negamos la tercera. Hermanos, le dijo aquí el Señor a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Sabe qué, hermanos? Fue Pedro, allá iba el Señor Jesús, lo llevaban rumbo al monte Calvario, ¿verdad? Iba a ser crucificado, y Pedro fue apresado al Señor y le llevan, hermanos, y Pedro ahí va, ¿verdad? Y junto de lejos iba siguiendo al Señor, y ve que estaba haciendo frío y estaban calentándose ahí, y él va y se arrima cerca de la lumbre, ¿verdad? Donde estaban calentando porque tenía frío, y dice: tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tú andabas con él. Y dijo él: no. Y otra vez, en otra ocasión, y le dicen: tú eras también de ellos, ¿verdad? Y él dice que no. Y la tercera vez dice: sí, porque aún tú hablaste de lata, tú eres de ellos, tú andabas con Jesús. Le negó 3 veces, hermano. La tercera vez, hermano, cuando lo mira en la cruz, y Pedro, hermano, se da cuenta que le habían negado. Dice la Biblia, hermanos, que Pedro salió corriendo y lloró amargamente. ¿Saben qué, hermanos? Hay un dolor en el corazón cuando se pega contra Dios. Hay gente que hace algo y ni siquiera se conmueve, hermanos, y todavía viven viviendo en su pecado, en su maldad, y contentos y a gusto andan. No, cuando alguien hace algo contra Dios,
le duele el corazón. A Pedro le dolió y lloró amargamente, hermano. No, él nomás fingió llorar ahí, que se le rodó una lagrimita ahí nada más, ahí leve, y ya con eso no, él lloró amargamente, porque le dolió. En el fondo de su corazón le dolió haber traicionado a su maestro. Él sabía a quién estaba siguiendo, hermanos. A nosotros nos debería de doler, hermanos, cuando hacemos algo mal. Nos debería de doler cuando levantamos un chisme a alguien, cuando le faltamos el respeto a alguien. Nos debería de doler, porque él o en ella mora el Espíritu de Dios. Días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba y oyendo las palabras de la ley. Vean, hermanos, todo el pueblo estaba llorando, quebrantado, oyendo las palabras de la ley. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Vean, ya Nehemías les dijo, ¿sabe qué? Ya no lloren, cállense. Yo ya sé que su pecado lo han entendido. Ahora confiésenlo delante de Dios, pídanle a Dios perdón y ya no estén tristes. Ahora tengan gozo en ustedes, alégrense, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Híjoles. No. Mire, rapidito vamos a Segunda de Reyes, hermano, rápido, ya vamos a terminar. Segunda de Reyes, un poco atrás, capítulo 22. Segunda de Reyes 22, capítulo 22. Verso 3. Dice, a los 12 años el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Verso 5, y que lo pongan, dice, en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, ¿vale? Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Verso 6, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Vean, hermanos, miren nada más. Aquí el rey, hermano, está diciendo, le está dando pidiendo que vayan y traigan el dinero y lo entreguen a quienes están encargados de reparar, hermanos, en la casa de Dios. Y luego dice el verso 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Por qué lo halló, hermanos? ¿Por qué había encontrado el libro de la ley de Jehová? ¿Usted qué hace cuando haya su Biblia? ¿Por qué la halla? ¿Por qué encuentra su Biblia cuando usted la encuentra? Cuando hallamos algo, hermanos, es porque está perdido, ¿verdad? No lo hemos encontrado. Y si, vamos a decir, si usted no ha hallado su Biblia, no la ha leído todo ese tiempo que él no la hallaba. ¿Sabe dónde estaría la pobre Biblia? ¿Sabe dónde estaría? Tendríamos botada la palabra de Dios. ¿Sabe dónde la dejaríamos? ¿Sabe dónde la olvidaríamos? ¿Sabe qué hacemos cuando olvidamos nuestro celular, hermanos? ¿Sabe qué hacemos, verdad? Pues nos regresamos a todo lo que da por él, pero no lo dejamos. Nuestro celular se ha vuelto parte importante de nuestra vida, hermanos, porque sin él no respiramos. Sin él no vivimos, hermano. El celular es lo que está más apegado a nosotros, antes que nuestra esposa y antes que hasta el Señor, hermanos. Nuestros celulares. Y no digo que sea malo el celular, hermanos. Lo malo es el tiempo que le dedicamos al celular, hermanos. Ese es el problema. Porque no leemos, se nos hace mucho leer la Biblia 1 hora, pero 1 hora en el celular, como se hace de cortita, ¿no? Se pasa como 5 minutos, 1 hora. Medio día en el celular, no, pues no es nada. Medianoche en el celular, hermano.
Pues, ¿por qué se vienen durmiendo ahorita, hermano? Algunos porque están enfermos y se desvelaron, pero algunos porque saben que ya son las 1 de la mañana y están mandando mensajes, ¿verdad? Ahí están en el Face, ahí están en el YouTube o en el Instagram o en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Ya los dedos ya les hacen así, ¿verdad? Como arañas, ¿no? Como patitas de arañas, miren. Ustedes no van a tener artritis, por eso pesan mucho sus dedos. Se ejercitan mucho, ¿verdad? Y la gente se está durmiendo en las iglesias, hermanos, porque el celular le ha robado la vida. Le ha robado el tiempo, hermanos. ¿Sabe cuántos enfermos de la vista hay por eso? Por la televisión y por el celular. Ahora hay que cargar unos lentesotes con esa, como la de esa de la botella, ¿verdad? Para poder ver, porque esto nos ha dañado la vista. ¿Sí? Dedicamos tanto tiempo a esas cosas, hermano. ¿Sí? Pues le digo, ¿cuánto tiempo le dedicamos o leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo le damos a la Biblia? Se había perdido, hermano, no hallaban el libro de la ley, se había perdido, estaba perdido. Y todo el tiempo que estuvo perdido, pues no lo leyeron, hermanos, no lo leyeron. Mire, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Y quién lo halló, hermanos? El sumo sacerdote. Ellos eran los que estaban encargados de leerla, ¿verdad? Se imagina, el pastor no vaya a su Biblia, ya la perdió. ¿Y qué nos va a enseñar el pastor entonces? ¿Qué nos va a enseñar? De la serie, ¿cómo se llama? ¿La piloto? ¿Cómo se llama? La serie del Chapo. De la Rosa de Guadalupe. ¿Verdad? Sale un buen sermón de la Rosa. ¿Verdad? Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Dice el verso 9: viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, miren, hermanos, aquí miren, el escriba Safán se declara al rey declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vean, hermanos, ¿sabe qué significa esto, hermanos? ¿Sabe qué? Ellos estaban vestidos de ropas reales. El rey tenía su vestido real, de púrpura, hermanos, y algo especial. No todos se ponían ese tipo de vestimenta. Y cuando él oyó las palabras del libro, ¿sabe lo que hizo? Agarró y se rompió sus vestidos, hermanos, porque se dio cuenta que estaban mal. ¿Sabe? Este rey, hermanos, había empezado a reinar desde los 8 años, era un niño. Así como, no, ahí ya tienes más. Mire, David, ¿cuántos años tienes, David? Hazte más para acá para que te vea, porque allá recargadito no te veo, no sabe qué estás haciendo ahí. Hazte por acá, aquí en esta silla, mira. Ahí me. ¿Cuántos tienes? 10. Estamos hablando que es este rey, hermanos. Y este rey ya tenía el deseo, hermanos, de que, a ver, ¿por qué razón no se hallaba ese libro? ¿Por qué razón ese libro estaba escondido, estaba perdido? ¿Quiénes son los encargados de leer ese libro? ¿Verdad? Y el rey agarró y dijo, ¿saben qué? Me da tristeza esto que está pasando. Y agarró y se rasgó el vestido, hermanos, y ¿sabe qué? Se entristeció, hermanos. A nosotros nos debería dar tristeza, hermanos, cuando no estudiamos la Biblia. Deberíamos andar preocupados. Debería haber hambre en nosotros por la palabra, hermanos. El domingo debí ir a la iglesia y no pude ir, no pude llegar, estuve enfermo o X, hermano. Pero debería haber un anhelo por la palabra. Hoy es el día. Ellos dijeron, hermanos, en Nehemías, dijo él, no lloren ni se pongan tristes. Hoy es día santo, es día de Jehová. Y nosotros estamos tristes llorando. No lloren, dijo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nosotros queremos venir a la iglesia, hermanos, y ya luego que pase rápido y para irnos, ¿verdad? ¿Para irnos a dónde? Sobre ruedas, irnos a la tienda, irnos al mall, irnos a las carpas, irnos ¿a dónde, hermanos? ¿Para dónde le damos? Hoy en la tarde, ¿para dónde vamos? ¿Vamos al cine?
El cine podemos aguantar 3, 4 horas, hermano, y en la iglesia no aguantamos 1 hora. Ay, Señor. Pero por eso estamos como estamos. Estamos débiles, estamos flacos. No estamos flacos físicamente, no estamos cachetones, estamos gorditos. Flacos espiritualmente, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando estamos espiritualmente delgados, ¿sabe lo que pasa, hermanos? Fácil es de que cualquier cosa nos haga caer. Entonces, vean, dice aquí, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, verso 10, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Vean, hermanos, el rey estaba interesado, él quería saber qué decía Dios de él. Nosotros también deberíamos estar así. ¿Qué dirá Dios de mí, hermano? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Estoy desempeñando bien mi trabajo en el Señor, mi ministerio en el Señor, o lo estoy haciendo mal? Tenía 8 años cuando él fue llamado, hermanos, cuando él fue puesto como rey. Él tenía un cargo muy alto, hermano, muy grande. Él tenía que gobernar todo el pueblo de Israel. Y era de 8 años. Por eso les digo a estos jovencitos, ya no son niños, ya están grandes. Ellos ya deben estar atentos a la palabra de Dios, hermano, porque eso les va a ayudar a ellos. Y nosotros que ya estamos adultos, con más razón debemos estar más atentos a la palabra, porque eso nos va a ayudar a nosotros, hermano. Nos ayuda. Entonces, luego el rey dio, el verso 13, de ir, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Vean, hermanos, Dios estaba enojado con el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra o la ley, hermanos, el libro de la ley, la Torá, no se había abierto, y el pueblo estaba mal con Dios. Había pecado contra Dios. Que se han ido contra... es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, a Por, Safán, Isaías, a Asaías, la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dice Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar, sobre lo que en él moran, todo el mal que habla este libro. Vean, hermanos, si usted lee el libro de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta, hermano, todo lo que dice bendiciones de la obediencia, todas las bendiciones que trae el obedecer la palabra, hermanos. Pero también en el verso siguiente, el capítulo siguiente, dice consecuencias de la desobediencia. Todo ese libro, hermanos, nosotros vamos a ver que por haber desobedecido a Dios, venían consecuencias drásticas al pueblo de Israel. Y aquí dice que ha leído el rey de Judá: por cuanto me dejaron a mí. Cuando dejamos a Dios, dejamos la Biblia, hermanos. Cuando dejamos la Biblia, dejamos a Dios. Cuando ya no estudiamos la Biblia, cuando ya no leemos la Biblia, ya no queremos saber nada de Dios. Hermanos, ha habido gente que ellos han dicho, después de haber predicado la palabra de Dios, después, hermanos, de haber ellos exhortado a los hermanos en Cristo, de repente dicen: aquí está en la Biblia, aquí están los libros que yo estudiaba, yo no quiero nada, no quiero saber nada de Dios. ¿Qué le hizo Dios? Dios no nos ha hecho nada, hermano. Pero la gente se enoja con Dios. ¿Dios qué hizo? Nada. Pero como la gente se empieza a enfriar, se empieza a dejar de estudiar la Biblia, pues ¿dónde está su fe, hermano? Y por eso les va como les va. Porque
porque dejaron a Jehová. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, proclamándome, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Vean, hermanos, para que nosotros podamos decir, pero no va a pasar nada. Mira, aquel dejó al Señor y mira, está bien, a gusto, contento. No, hermano, no. Mira, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Yo no lo quiero espantar. Nadie juega con Dios, hermano. Tarde o temprano Dios le va a llamar a cuentas. ¿Y sabe qué? Muchos no se arrepienten y van a un lugar de tormento después de haber escuchado la palabra de Dios por muchos años, hermano. No cambian, no quieren enderezar su vida con Dios. Y pues yo digo que así les va, ¿no? Cuando lleguen a la presencia de Dios. Porque no creo que Dios vaya a decir, ay, pobrecito, lo voy a perdonar. No. Se la van a ver con Dios, hermanos. Verso 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Elías, a Icam, hijo de Safán. Dice aquí en el verso 13, y no estamos acá en el 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso. El verso 18, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Vean, hermanos, el rey, a pesar de que era un joven aquí, era un joven, no era una persona adulta, era un joven, pero cuando él oye las palabras del libro, su corazón se le enternece. ¿Sabe? Nuestro corazón a veces no siente, hermano, ni se duele ni nada. ¿Sabe por qué? Porque pues no está enternecido, nuestro corazón se está volviendo como piedra. Oímos la palabra de Dios y a veces decimos, no la creemos. Pero mire, verso 18, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto tú oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Mira, hermanos, o sea que Dios va a oír, hermanos. Dios va a oír, Dios va a escuchar, Dios va a atender a aquel que haga caso a la palabra. El que no haga caso, hermano, Dios no lo. Pues nomás cuando te venga mal, no me estés buscando, no me estés pidiendo, no me estés exigiendo, no me digas por qué, porque si tú no te arrepientes, yo no te voy a ayudar. Mire, rapidito regresamos a Nehemías, ya vamos a terminar ahora sí. Te conduces, hermanos, te das cuenta que fallas a Dios. Cuando nosotros, hermanos, le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hemos fallado, hemos fallado a Dios. Mira el capítulo 9, verso 1 al 2, dice el libro de Nehemías: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos del rey de Israel en ayuno. Los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Se humillaron, hermanos, ayunaron. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vean, si ellos no se les hubiera abierto el libro de la ley, ellos no se hubieran dado cuenta de su pecado. Mire, Nehemías fue el hallazgo, hermanos, del libro de la ley, lo que produjo la gran reformación bajo Josías. Aquí lo que acabamos de ver. Luego fue el hallazgo por Martín Lutero de una Biblia que el papado romano había retirado de la circulación, lo que trajo la reformación protestante y dio la libertad religiosa al mundo. Miren, hermanos, tenemos que entender que si nosotros no hacemos caso a la palabra, hermanos, si nosotros no le hacemos caso a la palabra, ¿saben lo que pasa? Miren lo que hicieron ellos, lo que hicieron aquí, poquito atrás en Esdras, hermanos, en el capítulo 10 de Esdras, ahí un poquito atrás, unas hojas atrás, Esdras capítulo 10, en el verso
1 dice, mientras oraba Esdras, hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Dice aquí, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jael, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado. Vea, hermanos, ellos reconocieron por qué razón, porque ya habían leído, hermanos, el libro de la ley. Ellos dijeron, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. El pecado de ellos, hermanos, lo que les llevó al cautiverio fue que ellos empezaron a tomar mujeres de los pueblos paganos. Empezaron a mezclarse con los pueblos extranjeros, hermanos, y aquí está la consecuencia. Aquí está el problema, hermanos. Este era el pecado de ellos. Ahora, dice aquí, mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Miren, hermanos, este era el pecado de ellos, y ellos se dieron cuenta de su pecado. Ahora, y lo hicieron, ellos tuvieron que agarrar a las mujeres que tenían, con las que se habían casado, y mandarlas otra vez para su pueblo. Y ellos tenían que obedecer. A ellos se les mandó, hermanos, se les mandó al pueblo, hermanos, a que solamente podían casarse con mujeres de su misma creencia, de su mismo y creyeran en Dios igual. Ese era el pecado, hermanos, en Jerusalén. Cuando Esdras llegó, hermanos, a Jerusalén, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, o Esdras llegó a Jerusalén igual, halló un estado de cosas que la apesadumbró grandemente. El pueblo, los sacerdotes, levitas, príncipes y gobernadores se habían casado libremente con sus vecinos. Y no eran vecinos de su misma creencia, hermanos. No, eran pueblos idólatras. Y lo que pasa es que si ellos se casaban con ellos, iban a también volverse idólatras, hermanos. Ese era el problema. Ahora, ya miramos aquí. Ahora vamos a Santiago, hermanos. Vamos a Santiago rapidito. Santiago, capítulo, el Nuevo Testamento. Santiago en el capítulo 4, verso 1, hermanos. Primero, el 1, 19 al 25. Santiago, capítulo 1, 19 al 25. Primero. Santiago 1, 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Oiga, hermanos, Santiago aquí está diciendo, ¿sabe qué? Hermanos, amados, por esto todo hombre sea pronto para oír. ¿Sabe qué? Ellos, hermanos, cuando abrieron el libro de la ley, atendieron a la palabra de la ley, hermanos. Atendieron a la palabra de la Torá que se les había abierto. Hicieron caso y dejaron de pecar. Dejaron sus pecados. Dice aquí, el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando la inmundicia. Ahora, hermanos, vamos a decir aquí, pero yo no estoy haciendo ese pecado. No estoy cometiendo ese pecado. Ok, ahora, estos pecados puede haber en la iglesia. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Reciba con mansedumbre, con humildad, la palabra, hermanos, si quiere ser injertada en su corazón para que la palabra de Dios dé fruto, hermanos, y transforme su vida, la cual puede salvar nuestras almas. Verso 22. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Pero hagan lo que quieran, no, si quieren ustedes hagan el caso o traten de obedecer. No, ¿verdad que no? Dice, pero sed hacedores de la palabra. Hermano, yo les puedo estar predicando aquí 4 horas, ¿verdad? 4 horas. Pero si de lo que yo les predico, yo de eso no hago nada, ¿de qué me sirve, hermano? Si yo solamente estoy aquí hablando y gastando mi garganta y mis pulmones y gritando aquí nada más por nada más, pero yo de eso no hago nada, ¿de qué me sirve? ¿Y de qué le sirve a usted estar ahí sentado por 1 hora atento a la palabra, hermanos, y saliendo de aquí no hace nada? De nada le sirve. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para
Ese es un síntoma o esa es una evidencia, hermanos, de que usted es bien carnal. No aguanta nada. El pastor tiene que andar predicando ahí con cuidadito, hermano Francisco, ¿verdad? Cuidado, hermano, porque se levanta solito. ¿Verdad? Con cuidado, hermano. No, que hermano Tony aguanta, hermano. No hay que recibir la palabra con mansedumbre, hermanos. Hay que recibirla, porque si no, no sirve de nada. Por lo cual, pero ser hacedores de la palabra. Aquí, lo importante, hermanos, es que hagamos lo que oímos. Que hagamos lo que se nos enseñó. Porque si a mí se me enseñó y no lo hago, no aprendí. Porque el aprender está en hacerlo. El hermano acaba de decir en la mañana su testimonio, ¿verdad? Y yo no escuché de mi papá, yo aprendí de él con su ejemplo. Hermanos, a veces hay muchos papás que hablamos tanto y regañamos tanto y decimos tanto y de eso que decimos no hacemos nada. Entonces el hijo va a aprender más bien de lo que vea que de lo que le decimos, Hermana, ustedes tienen una gran carga también con sus hijitos o hijitas. Ellas van a aprender de ustedes con su ejemplo. No tanto por los consejos que ustedes les den, por su ejemplo. Enséñenles a sus hijos a ser fieles. Enséñenles a sus hijas a ser fieles. Su ejemplo. No. Usted le diga, pero mi hijo, yo no lo hago, pero yo te digo a ti para que tú no seas como yo. No. Hágalo usted para que ellos vean. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿De qué sirve, hermanos, que yo oigo y yo mismo me engaño, me voy, ya se me olvidó? Dice aquí, engañamos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve que yo vaya y me vea y me eche piropos y que me eche porras, ¿verdad? Y que diga, ay, qué guapo y qué chulada, más prieto y qué bonito, ¿verdad? Y que no sé qué tanto. Y fuera mentira, hermanos. ¿No es cierto? ¿De qué sirve que adorne bien bonito el mensaje, que le ponga aquí, le ponga allá, y de eso no me iba nada yo, nomás se lo predico para usted? ¿De qué sirve, hermano? No hace efecto. Primer efecto que debe hacer es aquí, y ya lo va a decir usted. Y si hace efecto aquí, va a hacer efecto allá. Si no hace efecto aquí, allá no va a hacer efecto. Mas el que mira atentamente, en esto es lo que necesitamos, hermano, mirar atentamente en la perfecta ley, en la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Va a tener, hermanos, bendición. Va a ser bienaventurado en qué? En lo que hace. Ahora el 4.1, hermanos, rapidito, adelante. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Pues de las carnalidades, ¿verdad? No estudiamos la Biblia, nuestro corazón no está enternecido. ¿Cómo estaba el corazón de Josías? Enternecido, ¿verdad? Porque oyó el libro de la ley, hermanos. Mientras que él no leía, él no sabía qué pasaba. El libro estaba perdido, estaba extraviado. Mientras que nosotros no leímos la Biblia, hermanos, nuestro corazón no se va a enternecer, no se va a ablandar. El pecado va siendo duro, cada vez más duro el corazón, lo va volviendo como piedra, lo va volviendo mal, hermanos, malo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es más, esto ya es típico, ¿verdad? En las iglesias, hermano. Que el hermano se peleó con la hermana, y que la hermana se peleó con la hermana, y que el hermanito jovencito se peleó con no le habla a otro jovencito, y que aquí y que allá. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué cree que hay todo eso, hermano? Es que los jóvenes se gastan de verdad la vista estudiando la Biblia. Es que los hermanos, no, hombre, no paran de estudiar la Biblia. Y mira, están así bien enternecidos y la palabra de Dios los motiva y se levantan y hacen lo que la Biblia les manda y están atentos, ¿verdad? No, hermanos, las guerras vienen, ¿por qué? Por no estudiar la Biblia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Vean, hermanos, cómo envidiamos, ¿verdad? ¿Cómo nos envidiamos nosotros, hermano? Yo quisiera ser así como el hermano, yo quisiera ser así como la hermana. Dice la hermana
Yo quisiera tener el esposo que la hermana tiene. O la hermana, ¿no? Yo quisiera tener el esposo que esa hermana tiene. Mira qué bendición. Ni sabe, ¿verdad? No. Quisiera tener el carro que tiene el hermano, la casa. No es conforme con nada, hermano. Con nada es conforme. La envidia. La envidia es otra evidencia de nuestra carnalidad, por no estudiar la Biblia, por no pasar tiempo en la palabra de Dios, hermano. Eso, la envidia. Por todo vamos a envidiar. Queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedimos, dice aquí, pero ustedes pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿no? Señor, si me saco la lotería, voy a dar, Señor. Ahora sí te voy a empezar a dar el diezmo si me saco la lotería. Nunca se la va a sacar. Nunca. El que en lo poco es fiel en lo mucho. El que en lo poquito no es fiel, ¿usted cree que va a ser fiel en lo mucho? No. Empiece a hacerle fiel al Señor desde ahorita que todavía no se saca la lotería. Todavía no le pega al gordo. Al único que le pega es a su esposo, ¿verdad? Así le llaman unos de cariño a su esposo, ¿eh? O almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mira, el pecado allá atrás, ¿cuál era, hermanos? Por haber tomado mujeres del paganismo, hermanos, para los hijos de Dios. Ese era el pecado, era el problema. Ese era, hermanos, porque habían sido llevados a cautiverio. Y ahora, ¿por qué llevaron a eso, hermanos? Porque no estudiaban el libro de la ley. No se habían dado cuenta de la consecuencia de faltar a la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no nos damos cuenta, hermanos, la consecuencia que trae el hacer amigo al mundo y traerlo a nuestra vida, hermanos, no nos damos cuenta de esa consecuencia. Si queremos tener amigo al mundo, nos constituimos desde aquí. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, sin excepción, hermanos. Quien sea, quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera. Miren, o bien somos del Señor, somos de Él y para Él, vivimos para Él, pero no andamos queriendo seguir las cosas del mundo, hermanos. No seguimos las cosas del mundo. Ahora, vamos rapidito adelante. Primera de Pedro, ya aquí terminamos. Primera de Pedro, 2:1 al 3. 2:1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Vean, hermanos, estos eran los pecados. Ahora, estos son los pecados que hay en las iglesias, hermanos. Estos son los pecados que hay. Allá atrás había esto, hermanos, que habían tomado mujeres del paganismo, habían quebrantado la ley, y esas mujeres las habían arrastrado en la idolatría. Y aquí, desechando pues toda inmundicia, todo engaño, hermanos, todo engaño. Aunque le cueste, mejor diga la verdad, hermano. Hermana, diga la verdad. Hipocresía, bueno, por el engaño luego viene la hipocresía, ¿verdad? Nos mentimos, y cuando mentimos, pues nos volvemos hipócritas. Entonces, hipocresía, eso tenemos que desecharlo, el engaño, la hipocresía, envidias, otra vez, y todas las detracciones, que significa difamaciones. No hay que difamar a nadie, hermanos. No hay que hablar mal de nadie. Si no podemos hablar bien, pues mejor hay que quedarnos callados. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. El apóstol Pedro, hermano, dice: deseen. El salmista dice: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Cuán dulce. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Jehová, el alma mía.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Hay que desear, hermano, la palabra. Usted cuando vaya a su casa, no, ya se acabó la iglesia, agarre la Biblia y aviéntela y agarre su vestido o su vestuario, hermanos, y aviéntalo y cambie su forma de ser, y ya sea diferente, ya sea otro allá, porque no, ya no está en la iglesia. El cristiano es cristiano acá y es cristiano afuera. Amén. No viene con hipocresía a la iglesia, aquí poniendo una cara y afuera sacando la otra. No, aquí es uno y afuera también es el mismo. Ese era el pecado, hermanos, y ese es el pecado en las iglesias. ¿Y por qué uno los arrastra? Porque no estudia la Biblia. Y si estudia la Biblia, porque no le hace caso a la palabra. Entonces tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y luego dice ahí, hermanos, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente yo no le tengo que decir que usted estudie la Biblia, hermano. Hermana, hermano, jovencito, yo no le tengo que exhortar que usted estudie la Biblia. Si usted es de Dios, usted no puede vivir sin la Biblia. No puede vivir sin estudiar la Biblia. Si usted no es de Dios, nunca va a tener un gusto por la Biblia. Nunca le va a gustar la Biblia. Necesita nacer de nuevo para que le guste la palabra. Para que la palabra de Dios sea el alimento para su alma y usted crezca. Por eso, hermano, esa es otra evidencia de que somos nacidos de Dios. Y vamos a desear la palabra. Como niños recién nacidos. Pero si no la deseamos, hermanos, algo malo está ahí. ¿Por qué no hay deseo por la palabra? Hay algo más mal de nosotros, hermano. ¿Ya nacimos o no nacimos? A lo mejor todavía no nacemos, por eso no nos gusta la palabra de Dios. Pero si ya nacimos, no hay necesidad de estar diciendo, hermano, que lea la Biblia. Usted ya sabe su compromiso con Dios. Usted ya sabe que tiene que estudiar la Biblia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, hoy, en este día. Bendito Dios, Padre, te damos gracias porque una vez más nos das tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a reconocer. Ayúdanos, Padre, que nuestro corazón